Mi jefe ascendió a mi perezoso colega en lugar de a mí. Silenciosamente entregué mi carta de renuncia. Mi jefe se rió hasta que leyó la última línea. Su rostro se contrajo. Él gritó, «Es una broma». Mi nombre es Emily, y desde que tengo memoria, he sido el tipo de persona que codifica su agenda por colores, llega temprano y se queda hasta tarde. No porque alguien me lo dijera, sino porque sentí que era lo correcto. Después de terminar mi MBA, no me fui de viaje ni me tomé un descanso. Me lancé directamente al mercado laboral. 3 semanas después de la graduación, conseguí un puesto en Ardence Solutions, una consultora de tecnología de tamaño mediano con reputación de innovación y alta rotación. Me dije a mí misma que la rotación no importaba. No estaba aquí para agotarme. Estaba aquí para construir. Desde el primer día, lo di todo. Revisé viejos proyectos en mi tiempo libre, me ofrecí como voluntaria para organizar reuniones y dije sí a cada desafío, incluso cuando significaba saltarme el almuerzo o retrasar la cena hasta la medianoche. Trabajé como si tuviera algo que demostrar, porque, en cierto modo, lo tenía. Michael, mi gerente de equipo, me notó desde el principio. Tienes potencial, me dijo durante mi segunda semana. Recuérdame que te tenga en cuenta para el próximo gran proyecto. Esa frase se repitió en mi cabeza como una canción. Me aferré a ella durante las noches con café frío y los fines de semana sumergida en métricas de rendimiento. Quería ser la persona con la que pudieran contar, la que no pudieran permitirse ignorar. Me volví rápida, realmente rápida, en detectar procesos rotos. En un caso, reduje una semana entera de un flujo de trabajo recurrente simplemente creando una mejor plantilla de informes. Nadie me lo pidió. Simplemente vi el desorden y lo limpié. Un mes después, me encontré reescribiendo documentación, corrigiendo errores tipográficos y diapositivas, y asesorando a un nuevo analista que no podía descifrar el sistema CRM. Ni siquiera estaba segura de si ese se suponía que era mi trabajo, pero nadie más lo estaba haciendo. Luego estaba Kevin. Él comenzó el mismo día que yo. MBA, escuela diferente, credenciales similares, pero desde el principio, nuestros caminos tomaron formas muy diferentes. Kevin tenía un encanto fácil, el tipo de persona que podía llegar a una reunión con 10 minutos de retraso, mostrar una sonrisa y salir con el doble de crédito. Era rápido para bromear, bueno para la charla trivial y aún mejor para desviar la culpa. Yo, por otro lado, tenía la cabeza en hojas de cálculo y presentaciones de estrategia. Mientras Kevin charlaba con los directores en la máquina de café, yo estaba reconstruyendo nuestro modelo de rotación de clientes durante mi hora de almuerzo. No lo resentí, no al principio. Simplemente pensé que éramos diferentes tipos de empleados. Yo era la mula de carga. Él era el caballo de exhibición. Ambos tenían sus usos, ¿verdad? Excepto que, a medida que pasó el tiempo, las cosas empezaron a sentirse desequilibradas. Hubo una vez que preparé un resumen completo del rendimiento del segundo trimestre para una revisión del cliente, y Kevin lo presentó con mi formato, mis ideas, mis proyecciones, sin siquiera una nota al pie de crédito. Buen trabajo hoy, le dijo Michael. Después, Kevin sonrió y dijo, esfuerzo de equipo. Mientras yo me quedaba allí, invisible, comencé a notar con qué frecuencia sucedía eso. Mi trabajo, su nombre, mis ideas, su elogio. Y Michael, él simplemente asentía como si así debieran funcionar las cosas. Aún así, no me quejé. Me dije a mí misma que estaba jugando a largo plazo. Seguramente, la gente lo vería. Los números no mienten, ¿verdad? El reconocimiento que anhelaba no llegó. Ni en palabras, ni en evaluaciones de desempeño, ni en correos electrónicos de la gerencia. Lo que sí llegó fue más trabajo, siempre más trabajo, y yo decía que sí cada vez, pensando que si me esforzaba un poco más, me quedaba un poco más tarde, me demostraba una vez más, las cosas finalmente se equilibrarían. Las semanas se convirtieron en meses, y el patrón se mantuvo. Kevin tuvo más tiempo cara a cara con los directores. A mí me llegó otro mensaje de Slack a altas horas de la noche preguntándome si podía pulir el informe antes de la mañana. Y a pesar de todo, seguí intentando,
intentando que no me importara que Michael siempre pareciera pasar por mi escritorio cuando yo estaba inmersa en datos, pero se detuviera a charlar con Kevin sobre planes de fin de semana. Intentando no notar que en cada resumen de reunión, mi nombre faltaba, incluso cuando la mitad de las ideas habían salido directamente de mis notas. Intentando no sentir el pánico silencioso que se apoderaba de mí, porque ¿qué sucede cuando lo das todo y aún no es suficiente? No estaba lista para irme. Todavía no. Pero algo había cambiado. Un susurro en el fondo de mi mente que decía, esto no es lo que pensabas que sería. Ni siquiera cerca. Si había una persona con la que nunca me importó compartir un proyecto, esa era Sara. Sara era el tipo de mujer que entraba en una habitación y no necesitaba levantar la voz para ser escuchada. No era llamativa como Kevin, y no perdía el tiempo con un encanto performativo. Era directa, enfocada y una de las personas más eficientes que jamás había conocido. Su especialidad era el marketing, pero tenía los instintos de una estratega, siempre 3 pasos por delante, siempre tranquila bajo presión. Y a diferencia de la mayoría del departamento, ella realmente reconocía el trabajo que hacían los demás. No éramos cercanas exactamente, pero teníamos una alianza tácita, el tipo que se forma entre personas que cargan el peso sin quejarse. Unos meses después de que me uní, a Sara le dieron el liderazgo de una campaña de relanzamiento de un producto. La observé sumergirse en ella como si fuera una carrera de campeonato, ajustando mensajes, reformulando los segmentos objetivo, desechando estrategias de peso muerto que habían estado en piloto automático durante años. No pidió permiso. Simplemente obtuvo resultados. Me quedé hasta tarde una noche terminando una previsión presupuestaria y vi a Sara todavía en su escritorio, con una pila de maquetas a su lado, auriculares puestos. La oficina estaba en silencio, excepto por el zumbido bajo de las luces fluorescentes y el ocasional zumbido de la impresora. ¿Todavía aquí? Pregunté más por solidaridad que por sorpresa. Ella levantó la vista y sonrió. Intentando que este lanzamiento sea a prueba de balas. Tu pronóstico trimestral. Si no ejecuto los números, nadie lo hará. Ella se rió suavemente. Gracioso cómo funciona eso. Me cayó bien inmediatamente. En 6 semanas, la campaña se lanzó, y en 2 más, los números eran asombrosos. Las conversiones de leads se duplicaron. Las métricas de participación del cliente se dispararon. Incluso Michael, que generalmente solo se emocionaba con sus propias evaluaciones de desempeño, estaba impresionado. Pero no fue Michael quien realmente vio a Sara. Fue Susan. Susan era directora senior en la división de marketing, aguda como una cuchilla y conocida por identificar talentos silenciosos. Tenía una forma de hacer que la gente se sintiera vista, no solo escuchada en las reuniones, sino verdaderamente reconocida. Y por razones que no entendí completamente, había tomado a Sara bajo su ala. Las escuché hablar después de una sesión de estrategia. Susan se había inclinado y dijo, «Tienes un sentido natural para esto. ¿Alguna vez has considerado un camino de gestión?» Sara trató de mantener la calma, pero vi cómo sus hombros se levantaban ligeramente. Después de eso, se reunían regularmente. Reuniones individuales, almuerzos en la oficina de la esquina, controles casuales que siempre terminaban con Sara luciendo más concentrada que nunca. Y pronto, comenzaron a circular susurros. Nada oficial, solo la tranquila certeza de la gente que ya había visto esto antes. Sara estaba siendo preparada para un ascenso. Y honestamente, eso me dio esperanza, porque Sara lo merecía. No solo era buena en su trabajo. Era brillante. Y si alguien como Susan podía reconocer eso y elevarla, tal vez el sistema no estaba completamente roto. Tal vez había un camino. Tal vez si seguía esforzándome, seguía apareciendo, seguía cumpliendo, yo también tendría mi momento. Es una sensación extraña. La esperanza. A veces te cae en el pecho como una mano cálida. Otras veces simplemente se te acerca sigilosamente mientras observas a alguien más ascender. Sara comenzó a sonreír más. Su voz tenía más peso en las reuniones. La gente le pedía su opinión en lugar de hablar sobre ella. Y cuando caminaba por el pasillo, incluso los directores giraban la cabeza. No la envidiaba.
No exactamente. Pero sí comencé a preguntarme cuándo o si llegaría mi turno, porque yo seguía trabajando igual de duro, seguía cumpliendo, seguía siendo invisible de la misma manera. Pero por primera vez, me permití creer que tal vez, solo tal vez, no sería invisible para siempre. Comenzó pequeño. Un comentario casual en una reunión. Kevin haciendo referencia a una idea reciente que sonaba sospechosamente como la estrategia que le había compartido durante el almuerzo 2 días antes. En ese momento, lo ignoré. Las coincidencias ocurren, ¿verdad? Y además, no era como si tuviera una patente sobre los modelos de análisis de la competencia, pero luego volvió a suceder. Había pasado todo un fin de semana construyendo un mapa de retención segmentado para nuestras cuentas de bajo rendimiento. Noches de insomnio, 2 tazas de café y más pestañas abiertas de las que mi laptop podía manejar. El lunes por la mañana, se lo envié a Michael para que lo revisara. Para el miércoles, Kevin estaba presentando un nuevo marco en la sincronización de marketing multifuncional. Misma estructura, misma idea. Incluso usó el término punto de anclaje de retención, que yo había literalmente inventado medio dormida en mi apartamento. ¿Y Michael? Él estaba asintiendo, sonriendo como si Kevin acabara de resolver el hambre mundial. Quise hablar. Abrí la boca, pero Kevin me lanzó una mirada a través de la mesa. El tipo de mirada que dice, adelante. A ver a quién le creen. Así que no dije nada. Me senté con las manos cruzadas mientras mi trabajo le valía elogios. La peor parte no fue el robo, fue la sutileza. Kevin no solo robaba ideas. Las adornaba lo suficiente como para que parecieran originales. Y siempre dejaba un rastro de ambigüedad, como Emily y yo estábamos simplemente intercambiando ideas o creo que surgió durante una lluvia de ideas del equipo. Nunca reclamó mi trabajo directamente. Simplemente se posicionó como el cerebro de la operación. Y yo, me convertí en el acto de apoyo de su solo. Michael comenzó a asignar más roles de cara al cliente a Kevin. Simplemente tiene una gran presencia, dijo una vez. Deberías aprender a liderar así, Emily. ¿Presencia? Aparentemente, yo podía construir la casa, pero Kevin podía venderla. Y luego empeoró. Unas semanas después, me pidieron que redactara una propuesta de análisis multimercado. Era compleja, de alto impacto y exactamente el tipo de asignación que había estado esperando. Me quedé 3 noches en la oficina perfeccionándola. Revisé cada fórmula 2 veces. Añadí elementos visuales, notas al pie, incluso modelos predictivos para el comportamiento posterior al lanzamiento. Cuando se la entregué a Michael, sentí un raro sentido de orgullo. A la mañana siguiente, me llamaron a una reunión con Michael y recursos humanos. Kevin ya estaba sentado allí. Necesitamos hablar sobre tu informe de análisis reciente, dijo Michael, su tono neutral. Parpadeé. ¿La propuesta? Kevin planteó algunas preocupaciones. Parece que varios de los hallazgos están copiados de un documento interno que usamos el trimestre pasado, uno que Kevin fue el autor. Sentí que el estómago se me caía. ¿Qué? Mi voz se quebró. Eso no es posible. Lo construí desde cero. Kevin me dio una sonrisa cuidadosamente disculpatoria. Probablemente sea solo una confusión. Tal vez viste mi borrador en la unidad compartida y no te diste cuenta. No lo había hecho. Nunca lo hice. Trabajaba localmente y hacía copias de seguridad de todo yo misma, pero el daño ya estaba hecho. Recursos Humanos me pidió que volviera a enviar el documento con citas. Kevin salió de la habitación como si acabara de salvar al departamento de una demanda. Me quedé allí aturdida, con la garganta apretada y el corazón latiendo. Quería gritar. Quería derribar el muro entre la verdad y la percepción y hacerles ver lo que estaba pasando. Pero no lo vieron. Y Kevin lo sabía. Ahora me sonreía en las reuniones. Sonrisas suaves y condescendientes que decían, estoy 2 pasos por delante. Ponte al día si puedes. Sara notó que algo andaba mal. Me apartó una tarde después de otra reunión en la que Kevin había vuelto a usar mi fraseo sobre una métrica de campaña. ¿Estás bien? Preguntó. Negué con la cabeza.
Me está robando mi trabajo. Ella no pareció sorprendida, solo triste. Te creo, dijo. Pero ten cuidado. Él está jugando a largo plazo. Asentí. Las palabras se asentaron en mi pecho como piedras. Lo peor de ser víctima de un engaño no es solo la traición. Es lo solo que te hace sentir. Como si la verdad estuviera atrapada detrás de un cristal y estuvieras gritando, pero nadie pudiera oírte. No había terminado de luchar. Todavía no. Pero las grietas estaban empezando a aparecer. Y Kevin apenas estaba empezando. Hubo un cambio en el ambiente la semana en que David comenzó a ser notado. David era del tipo tranquilo, pensativo, basado en datos, no llamativo. No era el tipo de persona que llenaba la habitación de ruido. La llenaba de certeza. Cuando hablaba, la gente escuchaba, no porque exigiera atención, sino porque no la desperdiciaba. Había estado ascendiendo constantemente en silencio, el tipo de ascenso que es fácil pasar por alto hasta que de repente no lo es. Susan había comenzado a involucrarlo en sesiones de planificación de alto nivel, pidiéndole su opinión en informes interdepartamentales. Al principio, nadie dijo nada, pero yo podía verlo. El ligero tono en la voz de Kevin, la forma en que se sentaba hacia adelante durante las reuniones cada vez que David hablaba. Y luego, como un reloj, Kevin comenzó a acercarse. Comenzó con comentarios casuales. Oye, David, ¿te importa si me uno a esa auditoría de rendimiento que estás ejecutando? O sincronicemos más tarde. Creo que tengo algunas ideas que podrían ayudar. David, siendo educado y colaborativo, no lo pensó dos veces. Así es como trabajaba Kevin. Nunca fue agresivo. No pidió liderar. Simplemente aparecía, rondaba y, finalmente, se hacía parecer parte del motor hasta que era él quien lo dirigía. Cuando a David se le encomendó la tarea de optimizar un marco de campaña heredado, Kevin se insertó en la lluvia de ideas. Yo ya estaba trabajando en el modelo analítico con David, lo había estado durante días. Kevin, mientras tanto, apareció a mitad de camino y se fue con una copia de mis borradores de diapositivas para revisar más tarde. 2 días después, David me reenvió una presentación revisada para pulir el final. El modelo había sido ligeramente ajustado, y las iniciales de Kevin estaban en las notas al pie. ¿Le enseñaste esto a Kevin?, pregunté. David parecía desconcertado. Dijo que ustedes dos estaban colaborando, que él estaba ayudando a desarrollar la capa de visualización. Ni siquiera supe qué decir. Ni siquiera le había enseñado esa parte todavía, pero sabía lo que había sucedido. Kevin había visto hacia dónde se dirigía David. Más cerca de Susan, más cerca del liderazgo, e hizo lo que siempre hacía. Se envolvió en el esfuerzo de otra persona el tiempo suficiente para brillar bajo su luz. Sara lo notó, por supuesto, lo notó todo. Le está haciendo a David lo mismo que te hizo a ti, dijo en voz baja una tarde mientras los observábamos charlar en la estación de café. David no lo ve, dije. Todavía no. Finalmente lo hará. Pero, ¿importaría para entonces? La peor parte no era ver a Kevin acercarse a la cima. Era verlo llevar piezas de mi trabajo de nuevo como si fueran suyas. Había tomado prestado mi formato, mi fraseo, incluso mi hábito de comenzar con una declaración de problema antes de ofrecer una solución. Y no solo yo lo noté. Susan había elogiado la claridad de la última presentación de David. Kevin sonrió y dijo, Emily ha estado ayudando a refinar nuestra estructura narrativa. Un gran esfuerzo de equipo. Quise reír, no porque fuera gracioso, sino porque lo absurdo de todo esto comenzaba a sentirse surrealista. Aquí estaba yo, todavía trabajando hasta las 9 la mayoría de las noches, todavía diciendo sí a cada petición, todavía cumpliendo bajo presión. Y allí estaba él, insertándose sin esfuerzo en historias de éxito como una marca de agua que nadie recordaba haber colocado. Una noche, después de que todos se fueron, me quedé, mirando mi laptop, una presentación a medio terminar en la pantalla y 1000 pensamientos sin terminar en mi cabeza. Sabía lo que estaba haciendo, pero probarlo, eso era más difícil. Era inteligente. Lo suficientemente inteligente como para no dejar huellas dactilares, solo sombras. Pero si pensaba que había terminado, no me conocía en absoluto.
Algunas mañanas se sienten diferentes en el momento en que abres los ojos. Esa mañana fue así. Había algo eléctrico en el aire en Ardences. El tipo de zumbido crepitante que no puedes explicar del todo, pero que todos sienten. Las tazas de café se sujetaban con más fuerza. Las conversaciones eran cortadas, susurradas, atentas. Era el día del anuncio, la tan esperada decisión de ascenso. La que había estado sobre el departamento durante semanas, como una puerta medio cerrada. El rol de gerente de proyecto estratégico no era solo un título. Venía con visibilidad, reuniones de liderazgo, una línea directa con Susan. Todos sabían que quien lo obtuviera se posicionaría como la próxima gran cosa, el que estaba en el camino correcto. Y si le preguntabas a cualquiera extraoficialmente, por supuesto, te habrían dicho que iba a ser Emily, porque yo había hecho el trabajo. Había liderado el proyecto de cliente de mayor rendimiento del año. Había escrito marcos, limpiado el caos entre equipos y asesorado a 2 analistas sin que me lo pidieran. Yo era la persona a la que la gerencia llamaba a reuniones de último minuto para aclarar los números. Yo era la que se quedaba después de que todos se iban, la que decía sí a plazos imposibles, la que nunca perdía una fecha límite ni un detalle. Incluso Sara, que no era ajena a sus propias cicatrices de batalla, lo había dicho sin rodeos durante el almuerzo la semana anterior. Has hecho todo bien. Si este lugar tiene sentido, te ascenderán. Yo reí entonces, nerviosa. ¿Crees? No creo. Lo sé. Pero ahora, mientras estaba sentada en mi escritorio releyendo mis notas para la sincronización de la mañana, comencé a sentir algo arrastrándose en el fondo de mi mente. Una duda, un susurro que no quería escuchar. ¿Y si no lo hacen? Exactamente a las 11:02 de la mañana, llegó el correo electrónico. Asunto, anuncio de equipo, nombramiento de gerente de proyecto estratégico. Lo abrí con un aliento contenido y me preparé para la alegría, para el alivio, para la validación, y en su lugar sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Nos complace anunciar que Kevin Price ha sido ascendido a gerente de proyecto estratégico, con efecto inmediato. Kevin ha demostrado una visión excepcional, colaboración entre equipos e iniciativa de liderazgo para impulsar el éxito del cliente y la cohesión interna. Esperamos su continuo impacto en la organización. Leí las palabras 3 veces, luego una cuarta. Kevin. Kevin consiguió el ascenso. Kevin, que se metía en mis proyectos como un carterista en una multitud. Kevin, que tomaba frases de mis informes, tomaba prestadas estructuras de mis modelos, se insertaba en reuniones que yo construía y se iba con el crédito pegado a él como pelusa. Kevin, de quien todos coincidían en privado que tenía estilo pero no sustancia. Kevin consiguió el trabajo. Al otro lado de la habitación, escuché el tintineo de los correos electrónicos, el murmullo de movimientos, la gente susurrando, algunos aplaudiendo, porque ¿qué más haces cuando la empresa toma una decisión que no esperabas, pero no puedes cuestionar? Sara apareció a mi lado, su expresión ilegible. Se agachó junto a mi escritorio como si intentara no asustarme. Lo siento mucho, dijo en voz baja. No dije nada porque no podía. Estaba tratando de respirar más allá del zumbido en mis oídos. Pensé que eras tú. Todos lo hicieron. Asentí. Mis ojos estaban fijos en la pantalla, en la foto sonriente de Kevin que habían adjuntado al final del correo electrónico. Su sonrisa característica, su blazer azul marino, su persona cuidadosamente elaborada de liderazgo moderno. No me di cuenta de que mis manos temblaban hasta que busqué mi botella de agua y casi la tiró. Cuando finalmente me puse de pie, la habitación parecía más pequeña, más estrecha. Kevin ya estaba al otro lado de la oficina, disfrutando de palmadas de felicitación, estrechando manos, actuando con humildad. Cuando nuestras miradas se encontraron, me dio una media sonrisa, como diciendo, así es como funciona. Michael se acercó unos 20 minutos después, con una falsa casualidad, como si no me hubiera estado evitando. Emily, comenzó. Espero que te lo estés tomando bien. Sé que probablemente no es lo que esperabas, pero... No, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. No lo era. Me dio esa mirada gerencial que es una expresión de hagamos de esto un momento de aprendizaje. Quería borrarla de su cara. Kevin realmente ha mostrado iniciativa,
continuó. Tiene una habilidad natural para, ¿cómo decirlo? Atraer la atención, y esa es una habilidad que necesitamos en el liderazgo en este momento. Ni siquiera parpadeé. ¿Quieres decir que sabe cómo quedar bien? Dije. Michael soltó una risa incómoda. No lo expresaría exactamente así, pero... Se interrumpió. Y eso fue todo. 3 años de esfuerzo, noches, fines de semana perdidos, limpiando los desórdenes de otros, construyendo estrategias que impulsaron la retención en 2 dígitos, liderando iniciativas, apoyando a todos, manteniéndome callada, siendo la persona confiable, todo. Ignorada por una sonrisa y un blazer y un currículum inflado con el trabajo de otras personas. Cuando llegó la reunión de la tarde, Kevin se puso al frente de la sala. Incluso había pastel. Alguien había traído globos. Dio un discurso lleno de poesía corporativa sobre la sinergia y el esfuerzo de equipo y el éxito compartido. Incluso mencionó estar inspirado por la gente increíble a mi alrededor, especialmente Emily, como si ese pequeño hueso que me arrojó cubriera lo que había tomado. Todos aplaudieron. Yo me quedé quieta. Mi cuerpo estaba allí, pero todo dentro de mí se había ido a algún lugar tranquilo, frío, porque finalmente había visto lo que este lugar recompensa. Y no era la competencia. Era el teatro. La semana después del ascenso de Kevin, algo cambió en su postura. No solo como caminaba, más recto, más arrogante, sino como miraba a la gente, como si ahora estuviera operando desde una altura mayor, y el resto de nosotros fuéramos hormigas navegando por el suelo que pisaba. No se regodeaba. No directamente. Kevin era demasiado pulcro para eso. Pero cada palabra que pronunciaba goteaba con derecho. Cada sentimiento de gratitud tenía la suficiencia de alguien que creía que su éxito era inevitable, ganado o no, y de repente, yo era parte de su equipo. Emily, dijo, pasando por mi escritorio 2 días después del anuncio. Necesito que prepares la presentación del plan de trabajo del 4º trimestre para la revisión de liderazgo del lunes. Yo la presentaré. Lo miré fijamente. ¿No deberías estar tú construyéndola? Soltó una risa casual, del tipo que siempre usaba cuando fingía que algo no era serio. Tú eres mejor con el formato. Tienes un ojo especial para ello. Además, tengo 3 reuniones individuales y una llamada de estrategia con Susan esta semana. No tengo tiempo. Y así, comenzó. Delegó el pensamiento, la estructura, la escritura, los elementos visuales. Todo aterrizó en mi escritorio con plazos vagos y expectativas aún más vagas. Solo hazla nítida, decía, tocando el respaldo de mi silla como un entrenador de golf, dando un consejo despreocupado. Siempre haces que las cosas brillen. Esa primera presentación, la construí de arriba abajo. Mapeé los KPI del departamento, analicé la cartera de crecimiento, incluso preescribí las respuestas de preguntas y respuestas que podría enfrentar. Me tomó 15 horas y 2 noches de insomnio. El lunes por la mañana, observé desde la parte de atrás de la sala cómo Kevin se paraba frente al equipo ejecutivo y la entregaba palabra por palabra. Mi fraseo, mi lógica, mi narrativa. Gracias, dijo Susan al final. Ese fue uno de los desgloses más coherentes que hemos visto. Kevin sonrió. Quería aportar claridad a los datos. Ni una sola mirada en mi dirección. Debería haberlo esperado, pero una parte de mí todavía esperaba estúpidamente que tal vez, solo tal vez, reconociera el trabajo. No lo hizo. Y no se detuvo ahí. En cuestión de días, me estaba incluyendo en cada nueva iniciativa. No para liderar, ni siquiera para colaborar, solo para hacer el trabajo detrás de escena para que él pudiera hacerlo público. ¿Necesitas un análisis de marketing? Emily puede hacerlo. ¿Necesitas el historial del cliente antes de una llamada de estrategia? Emily tiene las notas. ¿Necesitas comparaciones de la competencia y tendencias de 5 años empaquetadas en diapositivas limpias con un toque de color de la marca? Emily se quedará hasta tarde. Cada vez se repetía el mismo patrón. Yo lo construía. Él lo marcaba. Y para cuando llegaba a la dirección, era suyo. Lo peor, nadie lo cuestionaba. Ahora era parte de la gerencia. Lo que aparentemente lo hacía intocable.
Dejaba notas en documentos compartidos como, buen comienzo, Emily. Lo elevaré para la revisión final. Como si mi versión fuera solo un borrador que planeaba mejorar con su presencia. Añadía palabras de moda, cambiaba fuentes, eliminaba citas, pero el esqueleto siempre era mío. Empecé a llevar un registro en silencio, carpeta por carpeta, marca de tiempo por marca de tiempo. Guardé originales, registré ediciones, comparé borradores porque sabía dónde conducía este camino. Ya había visto gente como Kevin antes. No solo se atribuyen el crédito. Reescriben la historia para que parezca que nunca estuviste allí. Una tarde, Sara pasó por mi escritorio mientras terminaba otra presentación para la próxima sesión de información de liderazgo de Kevin. ¿Todavía aquí?, preguntó. No levanté la vista. Aparentemente, ahora soy parte de la gerencia. Solo que no tengo el título. Sara exhaló. Está usando tu trabajo como arma. Asentí. ¿Quieres que diga algo? No, dije. Todavía no. Porque algo dentro de mí había cambiado. No rabia, no dolor, ni siquiera humillación, ahora solo claridad. Kevin pensó que me había convertido en su herramienta. Pero lo que no sabía era que yo ya estaba afilando algo propio. Y esta vez, cuando llegara el momento, no estaría detrás de él. Estaría sobre él. Lo peor del agotamiento no son los párpados pesados o el dolor de espalda. Es el olvido. Olvidas lo que se siente estar descansado. Olvidas a qué sabe la alegría. Olvidas quién eres fuera de las hojas de cálculo, las presentaciones y las invitaciones a reuniones que comienzan con, hola, Emily, un pequeño favor. Esa semana, me despertaba a las 3:14 de la madrugada todas las noches como un reloj. No por un ruido, sino por un pensamiento, un número que faltaba en un informe, un error tipográfico en un titular, una diapositiva que olvidé alinear. Mi cerebro se había convertido en una transmisión en bucle de todo lo que podía salir mal. Mi cama dejó de ser un lugar para dormir. Se convirtió en una segunda estación de trabajo. Mi mente organizaba líneas de tiempo como piezas de un rompecabezas, y contaba entregables en lugar de ovejas. Las ojeras bajo mis ojos no eran solo cosméticas. Eran advertencias. Pero no me detuve. No pude porque la máquina de Kevin nunca se detuvo. Cada vez que pensaba que había llegado a la última solicitud, llegaba otra. Necesito esto para mañana. Edición rápida antes de que presente. ¿Puedes sacar estos datos también? Y yo lo hacía. Apretando los dientes, bebiendo café recalentado y convenciéndome de que todavía tenía el control. Pero no lo tenía. Me estaba desmoronando. Y lo peor, nadie en el trabajo lo notó. Pero él sí. Daniel, mi novio de 3 años, el que solía llamarme cohete y que una vez me dijo que era la persona más concentrada que había conocido. Ahora simplemente me llamaba distante. No habíamos cenado en la mesa en 2 semanas. Había comido la mayoría de mis comidas encorvada sobre mi laptop, medio escuchándolo hablar de su día mientras intentaba frenéticamente terminar otra presentación que Kevin presentaría como suya la mañana siguiente. Ese jueves, llegué a casa a las 10 de nuevo. Empujé la puerta, me quité los zapatos y me desplomé en el sofá con mi laptop aún abierta. Apenas noté a Daniel de pie en el umbral de la cocina hasta que escuché su voz. Ya ni siquiera dice sola. Levanté la vista, sobresaltada. ¿Qué? Dije, él repitió más lento. No dices sola. Entras como un fantasma. No me has mirado en días, Emily. Suspiré y me froté las sienes. Estoy enterrada. Es un trimestre difícil. Él se cruzó de brazos. Ha sido un año difícil. No estás aquí. No realmente. Lo estoy intentando, dije más suave esta vez. Él se acercó, el dolor parpadeaba detrás de su frustración. Solías reírte de mis chistes tontos. Solías estar aquí. Solíamos hablar. Estoy bajo presión, dije, más bruscamente de lo que pretendía. ¿Crees que quiero esto? Creo que estás dejando que te devore viva, dijo. Y creo que ni siquiera lo ves pasar. Abrí la boca para responder.
Pero nada salió porque en el fondo sabía que tenía razón. Estaba desapareciendo. La Emily que solía bailar por la cocina, que solía tener planes espontáneos de fin de semana, que solía iluminarse con el sonido de su canción favorita. No había aparecido en meses. Ahora todo lo que quedaba era un fantasma que vivía entre plazos. No puedo hablar de esto esta noche, susurré. Él asintió una vez, lento y herido. Eso dijiste ayer y anteayer. Salió de la habitación sin decir una palabra más. Me senté sola en el brillo azul de mi pantalla. Kevin acababa de enviar por correo electrónico otro ajuste final a una presentación que ya había rehecho 3 veces. La abrí mecánicamente, con los ojos llorosos. Y fue entonces cuando me di cuenta. Me había vuelto invisible en mi propia vida. No solo estaba perdiendo crédito en el trabajo. Me estaba perdiendo a mí misma. Y algo tenía que cambiar pronto o no quedaría nada por lo que luchar. Se suponía que era mi presentación de redención. La que había estado construyendo en silencio después de horas. La que había vertido cada gramo de mi energía agotada. Una estrategia de expansión de mercado de inmersión profunda que combinaba modelado predictivo, análisis de marca y 3 años de datos de comportamiento del cliente. Había pasado 2 fines de semana refinándola. Ni siquiera le había contado a Sara sobre ella. Esta era mía. Mis huellas dactilares en cada diapositiva, mis números, mi voz, y cometí un error fatal. La guardé en la unidad compartida. A la mañana siguiente, Kevin convocó una revisión de estrategia improvisada con el equipo de liderazgo. No fui invitada. Me enteré de la reunión cuando Sara me reenvió la invitación con una sola línea. ¿Querías que él presentara esto sin ti? Abrí la presentación. Mi presentación. Él la había copiado, la había pulido con sus habituales animaciones de diapositivas y había puesto sus iniciales en el nombre del archivo. Eso fue todo. Esa fue la diferencia entre el trabajo de Emily y el avance de Kevin. Me quedé fuera de la sala de conferencias y escuché a través del cristal. Él estaba dentro presentando mis ideas como si fueran revelaciones espontáneas. Usó mi fraseo, mi estructura, mis metáforas. Escuché a Susan decir, esta es la estrategia más innovadora que hemos visto hasta ahora. Miré la alfombra, deseando no llorar. Pero luego empeoró. La reunión terminó. La gente salió con caras alegres y cumplidos. Kevin se detuvo en la entrada, charlando con Michael y 2 de los directores. Fue entonces cuando lo escuché. Michael preguntó, ¿Emily contribuyó en algo a esto? Kevin se rió. ¿Emily? No. Ha estado abrumada con tareas más pequeñas. Tiene buenas intenciones, pero honestamente, he tenido que corregir mucho de su trabajo últimamente. Los números no son su fuerte. Me congelé. Mis oídos zumbaron. ¿Mis números no eran mi fuerte? Esa presentación era todo números. Estaba construida completamente sobre modelos que yo había diseñado, probado y verificado. Cada conclusión por la que acababa de ser elogiado provenía de mis cálculos, mi investigación, mis noches de insomnio. Retrocedí en silencio y me metí en una oficina vacía, cerré la puerta y me senté con el corazón latiendo como si intentara salirse de mi pecho. Eso fue todo, la gota que colmó el vaso. No solo me había robado mi trabajo. Me había presentado como incompetente y ellos le creyeron. Durante 2 años les había dado todo. Mis ideas, mi tiempo, mi salud y ahora me veían como una ayudante. Como alguien que necesitaba corrección. No volví a mi escritorio. No abrí mi bandeja de entrada. Abrí mi laptop, fui directamente al modo incógnito y busqué algo que nunca pensé que necesitaría. Abogado laboralista por robo de propiedad intelectual en el lugar de trabajo y atribución errónea. Esa tarde, programé una consulta. No sabía qué esperaba de la abogada, una advertencia, tal vez alguna confirmación de que estaba exagerando. Pero después de 15 minutos de escuchar, ella negó con la cabeza y dijo, si has estado creando trabajo original que es rastreable. Y alguien en una posición superior lo está presentando como propio mientras te desacredita, eso no es solo poco ético, es sabotaje de reputación. Y si puedes probarlo, tienes opciones. Opciones.
Esa palabra se me quedó grabada como una luz que se enciende en una habitación oscura. Empecé a guardar todo. Copias de seguridad, correos electrónicos antiguos, versiones de documentos con marcas de tiempo, mensajes de Slack, notas de reuniones, esquemas de presentaciones, incluso grabaciones de audio por si acaso. Y mientras comenzaba a construir mi pequeña fortaleza de la verdad, sucedió algo más. Empecé a imaginar un mundo sin ardences. Un mundo sin la sombra de Kevin. Un mundo donde mis ideas no necesitaban la aprobación de hombres que no podían escribir una tabla dinámica si su vida dependía de ello. ¿Y si empezaba mi propia empresa? Conocía la estrategia. Conocía el análisis. Sabía cómo construir el crecimiento desde cero. No necesitaba un título. Necesitaba espacio, libertad, propiedad. Esbocé los inicios de un plan en los márgenes de mi cuaderno. Una empresa construida sobre la transparencia, sobre la competencia, sobre no recompensar el encanto sobre la contribución. Era un susurro de una idea, pero era mía. Por primera vez en meses, sentí que algo se agitaba en mi pecho que no era miedo. Era propósito, y no iba a desperdiciarlo. Llegué a la oficina a las 7:12 de la mañana. El cielo aún estaba suave con el tono rosado de la madrugada. El vestíbulo olía a limpiador de azulejos frescos y espresso quemado. Nadie más había llegado aún, solo el personal de limpieza y el zumbido bajo del sistema de aire acondicionado que aún se encendía para el día. Tomé el ascensor hasta el cuarto piso, el mismo piso por el que había caminado cientos de veces. Sintiéndome esperanzada, luego decidida, luego decepcionada, luego derrotada. Pero esta mañana, no sentí nada de eso. Esta mañana, me sentí terminada. No rota, no asustada, simplemente terminada. En mi escritorio, no encendí Slack ni abrí correos electrónicos. Conecté mi disco duro externo y copié una última carpeta en la laptop de la empresa. La carpeta se titulaba Responsabilidad. Dentro había subcarpetas, codificadas por colores y meticulosamente etiquetadas, comparaciones de presentaciones, capturas de pantalla lado a lado de mis borradores originales y las presentaciones de Kevin, hasta el fraseo y las elecciones de diseño coincidentes. Mensajes de Slack, hilos donde Kevin me pedía ayuda, fingía colaborar y luego me excluía antes de las presentaciones. Cadenas de correo electrónico, solicitudes de Michael que me enviaban tareas urgentes con seguimientos que elogiaban a Kevin por su trabajo completado. Notas de reuniones, resúmenes de Sara y David que confirmaban que yo lideré proyectos clave que Kevin luego se atribuyó. Transcripción de audio. Una transcripción de la conversación que escuché fuera de la sala de conferencias. La que Kevin le dijo a Michael, Emily es buena para el trabajo pesado, pero no confiaría en ella con los análisis. Esa aún me quemaba. Y luego estaba la carta, de 5 páginas, tranquila, legal y devastadora. A quien corresponda, con efecto inmediato, por la presente renuncio a mi puesto como analista de negocios en Ardences Solutions. Esta renuncia no se debe a una falta de dedicación o un fracaso en el desempeño. Mi desempeño ha sido consistentemente superior a las expectativas, evidenciado por informes internos, resultados de proyectos y reconocimiento de pares. En cambio, esta renuncia es una respuesta directa a un patrón de robo de propiedad intelectual, tergiversación y habilitación por parte de la gerencia. Durante los últimos 18 meses, he producido repetidamente trabajo original, modelos estratégicos, presentaciones de clientes, marcos de previsión y más que han sido cooptados, mal atribuidos y presentados públicamente por Kevin Price sin mi consentimiento o crédito. Estas instancias no fueron aisladas. Formaron un patrón, uno reforzado por el continuo desprecio de la gerencia por mis contribuciones y la reorientación de la visibilidad y el reconocimiento hacia un colega con un carisma más performativo, pero con una contribución sustantiva mucho menor. Adjunto evidencia detallada a esta renuncia. Cada afirmación está con marca de tiempo, archivada y corroborada por registros de comunicación interna. Soy plenamente consciente de mis derechos legales en casos de represalias en el lugar de trabajo y atribución errónea. He consultado con un abogado que me ha aconsejado que notifique formalmente a sus departamentos de recursos humanos y cumplimiento de esta mala conducta. No deseo participar en una entrevista de salida. No tengo más interés en continuar un diálogo con un sistema que ha permitido que este comportamiento prospere sin control. Esta carta y los documentos adjuntos son ahora parte del registro.
Atentamente, Emily Marshall. Lo adjunté todo. Luego escribí el correo electrónico. Asunto: renuncia inmediata, documentación de mala conducta en el lugar de trabajo. Hola, adjunto mi carta de renuncia formal con efecto inmediato. También he incluido una colección de documentación relacionada con repetidos casos de robo de propiedad intelectual y daño a la reputación por parte de Kevin Price, facilitados por mi gerente directo, Michael Knox. Solicito que estos documentos sean revisados por sus equipos de recursos humanos, legal y cumplimiento. Saludos cordiales, Emily Marshall. Con copia a recursos humanos, Susan, el director de cumplimiento, Michael y Kevin. Luego presioné enviar. Miré la pantalla por un largo momento. No hubo fuegos artificiales, ni un crescendo de banda sonora de película, solo el satisfactorio y anticlimático esboz de un correo electrónico que salía de mi bandeja de salida y lo cambiaba todo. A las 8:12 de la mañana, salía del edificio. Dejé mi credencial en la recepción. No me despedí de nadie. No estaba corriendo. No me estaba escondiendo. Estaba ascendiendo. A las 9:03 de la mañana, llegó la primera llamada. ¿Michael? Observé cómo se iluminaba la pantalla. Rechazar. 9:08 de la mañana. Un correo electrónico de recursos humanos. Acusamos recibo de su renuncia y materiales de apoyo. Se ha iniciado una investigación interna. Por favor, dirija cualquier correspondencia futura a nuestro enlace legal. 9:14 de la mañana. Otra llamada. Kevin. Rechacé de nuevo. Luego otro correo electrónico, esta vez de Susan. Emily, he revisado los documentos. Estoy conmocionada y profundamente decepcionada. Esto se está escalando al equipo ejecutivo. Me gustaría hablar contigo personalmente si estás dispuesta. A las 9:46 de la mañana, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Sara. Santo cielo, Emily. La gente está zumbando. Kevin y Michael acaban de ser llevados a una reunión con legal y cumplimiento. Hoy no hay sonrisas. Ni idea de lo que enviaste, pero lo que sea, surtió efecto. No respondí. Cerré mi teléfono, caminé hacia mi ventana y observé cómo la luz del sol se extendía por el suelo de mi apartamento como no lo había hecho en semanas. Y luego abrí un diario en blanco. En la primera página, escribí: empieza algo que no puedan robar. Miré esas palabras durante mucho tiempo, y luego, con mano firme, comencé a escribir el plan. Empezar se sintió extraño, no como un nuevo trabajo, ni siquiera como un salto de fe. Empezar se sintió como entrar en la versión de mí misma que había estado reprimiendo durante años. Alguien más valiente, más ruidosa y más libre. La primera semana después de renunciar, me senté principalmente en la mesa del comedor en mis pantalones de chándal, mirando el logo que había dibujado para mi nueva consultoría, Alex Strategies. Solo un nombre, un borrador de sitio web y una lista de todo lo que aún no sabía, pero era mío. Daniel observó en silencio al principio. Me dio espacio, algo que no sabía que necesitaba hasta que lo tuve. Al tercer día, llegó a casa del trabajo con comida para llevar y una botella de vino. Pareces a punto de luchar contra un dragón, dijo, dejando la comida. En cierto modo, lo estoy, admití. Sirvió 2 copas. Bueno, conozco a alguien que ha vencido cosas peores. Sonreí. Era la primera vez que sonreía de verdad en semanas. No por cortesía, no por alivio, sino porque estaba empezando a creerlo. Pasé días construyendo. Diseñé plantillas de propuestas para clientes, delineé servicios, estrategia de datos, posicionamiento en el mercado, arquitectura de crecimiento. Construí un sitio web, establecí una LLC, creé un marco de incorporación, me puse en contacto con personas con las que no había hablado en años, antiguos profesores, excompañeros, contactos de startups que había conocido en eventos de networking de la escuela de negocios. Hice un lanzamiento suave en LinkedIn y luego esperé. Fue lento. Las 2 primeras semanas pasaron con nada más que mensajes genéricos y consultas de spam. Pero luego un mensaje, una mujer que había conocido una vez en un evento de networking hacía 2 años.
Su startup necesitaba a alguien que refinara su plan de comercialización y revisara su panel de análisis. Ella recordó, hablábamos como si realmente me importara. 2 días después, tuve mi primer cliente. Al final del mes, tenía 3. No era mucho. No venía con un 401k o un título elegante, pero cada proyecto que entregaba venía con algo que no había sentido en años. Orgullo. Ya no me silenciaban, me borraban o me eclipsaban. Era vista. Trabajaba hasta tarde, sí, pero ahora para mí misma. Me esforcé, sí, pero para personas que veían mi nombre en la portada de la presentación y lo dejaban allí. Y cada vez que enviaba una factura o un informe pulido, recordaba lo que se sentía entregar algo y no contener la respiración. Daniel permaneció cerca durante todo el proceso. Preparaba el desayuno mientras yo presentaba a los clientes. Se sentaba durante las presentaciones simuladas cuando quería comentarios. Celebraba las victorias más pequeñas como si fueran grandes avances. Y luego, una lluviosa tarde de jueves, sucedió. Recibí un correo electrónico de Ardences, no de Michael, sino de Susan. Asunto, solicitud de conversación. Hola, Emily. Quería ponerme en contacto personalmente. La revisión de su documentación llevó a una reestructuración interna. Kevin ya no está en la empresa y Michael ha sido reasignado. Lamentamos profundamente el descuido y el impacto que tuvo en su carrera. Reconocemos el valor que aportó y nos encantaría tener la oportunidad de discutir su regreso en un puesto de liderazgo, en sus términos. Miré la pantalla durante mucho tiempo, no por tentación, sino por incredulidad. Tardé menos de 5 minutos en responder. Hola, Susan. Agradezco el mensaje y el reconocimiento, pero ya no estoy interesada en volver a un lugar que no supo ver mi valía hasta que se volvió inconveniente no hacerlo. He fundado mi propia empresa y estoy construyendo algo mejor para mí, y eventualmente, para otros como yo. Le deseo lo mejor, Emily. Cerré el correo electrónico y exhalé. Se sintió como exhalar todo un capítulo porque ya no era esa versión de mí misma. No estaba esperando que alguien me diera permiso, reconocimiento u oportunidad. Estaba construyendo mi propia mesa y no dejaba un asiento para personas que nunca me vieron para empezar. La oficina no era enorme, pero era nuestra. 2 salas de conferencias con paredes de cristal, un espacio abierto iluminado por el sol con 7 escritorios y una ventana de esquina con vistas al horizonte de la ciudad, lo suficiente como para recordarme lo lejos que había llegado y lo alto que podíamos llegar. Alex Strategis había superado la mesa de mi cocina y las sesiones de trabajo de medianoche. Ahora teníamos clientes en 3 zonas horarias, startups, organizaciones sin fines de lucro, incluso algunas marcas tradicionales que buscaban modernizar sus planes de crecimiento. Tenía un equipo, gente real, mentes brillantes que no solo seguían instrucciones. Aportaban fuego a la mesa y les dejaba brillar. Aquí no había sombras. Algunas de las primeras personas en darse cuenta fueron, irónicamente, de Ardences. Sara se había ido poco después que yo. Ahora dirigía la innovación de marca en una empresa tecnológica en crecimiento y ocasionalmente me contactaba como consultora. David me contactó para obtener apoyo estratégico en un proyecto que había heredado. Incluso una de las analistas junior, alguien que una vez había visto en silencio a Kevin presentar mi trabajo, me envió un mensaje que decía, ojalá hubiera hablado. Construiste algo real. Y lo había hecho. Había días en que todavía me despertaba nerviosa. Días en que las facturas se estancaban o los plazos se colapsaban o el síndrome del impostor susurraba sus viejas mentiras. Pero ahora había algo más fuerte, una calma dentro de mí que no había sentido desde quizás nunca. Luego, una mañana sucedió. Estaba tomando café en un pequeño desayuno de networking organizado por uno de nuestros clientes más nuevos. Nada grande, solo unos pocos proveedores, algunos socios potenciales y un puñado de ex ejecutivos olfateando ideas. Fue entonces cuando lo vi. Kevin parado junto a los muffins. Su cabello estaba un poco más delgado, su traje un poco arrugado. Ya no estaba rodeado de gente. Estaba solo, mirando a su alrededor con una sonrisa nerviosa. El tipo que usa la gente cuando espera que alguien lo recuerde. Me miró. Lo miré. Y por un segundo, solo un segundo, sentí ese viejo calor subir por mi pecho,
el recuerdo de lo que me había quitado, las mentiras que había dicho, el silencio que dejó atrás después de cada robo. Pero pasó porque la verdad es que no sentí rabia ni resentimiento. No sentí nada. Se acercó, vacilante. Ya no había arrogancia. Solo un hombre tratando de reconstruir una versión de sí mismo que solía impresionar a la gente. Emily, dijo. Sonreí, educada, imperturbable. Kevin. Se movió incómodo. He visto lo que has construido. Es impresionante. Gracias. He estado entre cosas, dijo, tratando de averiguar mi próximo paso. Asentí. Eso sucede. Hubo una larga pausa. No fui un buen colega, dijo por fin. No espero que me perdones, pero por si sirve de algo, me arrepiento. Lo miré, realmente lo miré, y vi no al hombre que me robó, sino al hombre que no podía construir para sí mismo. Y me di cuenta de algo poderoso. Ya no era mi villano. Yo había reescrito la historia. No necesitas mi perdón, dije. Necesitas el tuyo propio. No respondió, solo asintió y se alejó. Me di la vuelta hacia la entrada donde mi jefe de estrategia me hacía señas para presentarme a un posible inversor, y sonreí porque la verdadera victoria nunca fue demostrar que estaba equivocado. Fue demostrar que yo tenía razón. No gané derribando a nadie. Gané construyendo algo que nadie podía quitarme. Y no había terminado. Ni mucho menos.